Muy bien, continuamos con las presentaciones. Le pido en esta ocasión que pase a la maestra Patricia Salinas y a Danis Cruz. Ellos desarrollaron un trabajo denominado Un diagnóstico comparativo del discurso identitario de la comunidad sorda salvadoreña organizada y los discursos asumidos por el Estado a través de las instituciones gubernamentales que conforman el CONAIPD. Patricia Salinas es especialista en comunicación estratégica, con más de 18 años en la gestión de la comunicación institucional en la administración pública y con un amplio conocimiento y aplicación del marketing social. Entre su experiencia laboral destacamos Ministerio de Educación, Comisión Presidencial para el Área Social de la Presidencia de la República, Defensoría del Consumidor y Asamblea Legislativa, periodista de elecciones municipales y legislativas, graduada de la Maestría de Comunicación de la UCA en el 2018, destacando con mención cum laude y con un título de pregrado como periodista de la Universidad de El Salvador. Danis Cruz, especialista en comunicación estratégica y audiovisual, graduado de la Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, alumno destacado con mención cum laude y ostenta a nivel de pregrado un título como periodista de la Universidad de El Salvador. En el ámbito profesional ha ganado notoriedad en el área de la comunicación institucional y producción audiovisual, desarrollando contenido de alto impacto social en materia de derechos humanos, con misiones internacionales como la Embajada de Ecuador, Colombia, China-Taiwán. A nivel gubernamental ha trabajado con la Defensoría del Consumidor y desde la esfera empresarial con el sector salud. Gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Antes de iniciar la presentación, les presento a Patricia. Ella nos va a hacer la interpretación de nuestro discurso, ya que nuestra investigación va enfocada a la comunidad sorda. Como mencionaba la moderadora, Danis y yo hicimos una investigación que se llamó Un diagnóstico comparativo de los discursos identitarios de la comunidad sorda salvadoreña organizada y los discursos asumidos por el Estado a través de las instituciones que conforman el Consejo en Pleno del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, conocida como CONAIPD. Antes de hablar de los objetivos de la investigación, nosotros queremos explicarles en breve, por el tiempo que tenemos, más bien la justificación de por qué elegimos este tema. La mayoría acá dirá, la comunidad sorda se ve desde la perspectiva médica. Nosotros no lo abordamos desde ese punto. La mayoría de investigaciones, más bien todas las investigaciones en el país, están enfocadas bajo ese tema, pero nosotros no. Nosotros nos fuimos bajo la perspectiva cultural, lingüístico-cultural para ser específico. ¿Por qué? Porque lo queríamos vincular con nuestra especialización, que es sobre el área de comunicaciones. Viendo que la comunidad sorda o las personas sordas no representan una imposibilidad de comunicación, más bien ellos tienen un sistema propio de comunicación que es su lengua de señas, y es por ello que también nosotros ahora queremos dirigirnos a ellos, y para ello nos acompaña Patti, como les comentaba. Digamos que nosotros, ¿cómo nos enfocamos o cómo más bien vimos esta población? Según el último censo a nivel gubernamental, digamos que en el país habíamos en aquel tiempo que nosotros hicimos la investigación más de 6 millones de salvadoreños acá. De esta población hay cerca de 90,000 personas sordas que viven acá. ¿Por qué les decimos más o menos? Porque lastimosamente no hay un censo exacto para saber cuánta es la población sorda que nosotros tenemos en el país. No se puede identificar y la mayoría de ellos no están censados. De esta población, se los traigo a cuenta, el 95% usa LESA. Entonces nosotros, dentro de la justificación de la investigación,
vemos que las personas sordas no se consideran personas con discapacidad. Las políticas públicas que existen en esta materia han sido elaboradas bajo la base de la perspectiva de la sordera médica y no cultural, viendo la necesidad de este tema, cómo verlo como país. Entonces, con esta investigación nosotros nos permitimos identificar, digamos, lo principal fue proceso de identidad de este colectivo. Eso es bien importante porque queríamos nosotros con Dani en la investigación decir qué rasgos le identifica a la comunidad sorda, a la persona sorda, cómo ellos se hacen llamar que son un grupo lingüístico diferente a, digamos, a nosotros. Entonces, para ello, nuestro objetivo general fue, ahora sí, vamos ya con la presentación. Como les decía al principio, era como la introducción y la justificación, que no estaba en la presentación. Nuestro objetivo general de la investigación es contrastar los discursos identitarios de la comunidad sorda salvadoreña y el discurso de este colectivo asumido por el Estado a través de las instituciones que le comenté del CONA-IPD. Nuestros objetivos específicos son analizar los discursos identitarios de los sordos organizados frente a la diferencia cultural de ser sordo, identificar las perspectivas que el Estado tiene sobre la discapacidad y la sordera, analizar los discursos que el Estado asume de la comunidad sorda. ¿Por qué nos enfocamos sobre los estudios culturales y no sobre el enfoque médico? Porque los estudios culturales surgen y funcionan bajo los problemas concretos de la sociedad. Para ello, nosotros hicimos, que les va a explicar por acá Danis, un mapa de los conceptos y la mayoría de autores que tomamos en cuenta para la investigación. Tengan todos y todas buenas noches. Para comentarles un poco, este es básicamente visto desde la perspectiva teórica, tanto de teorías de fundamento como de teorías para la metodología, el mapa de cómo procesamos esta investigación. Como un punto de partida, pues partimos del paradigma sociohistoricista por diversas causas. Una de ellas es que vea la realidad como una construcción. Partiendo de eso, los significados de las acciones humanas y las prácticas sociales forman parte de su propósito principal, y uno de ellos es básicamente, funciona como una negación de las nociones de la comprensión de los significados y de las acciones como usualmente se conocen. A partir de eso, nosotros empezamos básicamente a aterrizar sobre el tema cultural, que es lo que nos convocaba para este tema, y partimos de una primera conceptualización de cultura. La cultura puede ser vista de diferentes formas, pero partimos primero de Clifford Geertz, que básicamente nos explica que es una red de significados, una red de conceptos semióticos, y que siempre van a haber intereses subjetivos inmersos, por lo cual el ámbito simbólico cobra una especial relevancia. A partir de esto decidimos abordarlo a través de los estudios culturales. En América Latina, Néstor García Canclini es uno de los principales expositores de los estudios culturales, y básicamente él, dentro de todo este proceso, ve a los estudios culturales como un proceso, como significados que están inmersos dentro de la estructura social. Siempre hay una dimensión simbólica que tiene una mayor preponderancia, y hay una construcción de redes de significados entre unos con los otros. Aparte de eso, todas estas terminologías devienen en un concepto de identidad. La identidad, nosotros ahora, siempre siguiendo la misma línea de Canclini, agregamos a otro teórico que era importante, que me refiero en este caso, en el mapa ustedes pueden ver en el lado derecho a Jiménez. Entonces, la identidad es un proceso histórico que se da en el campo imaginario, que puede tener influencias de diferentes culturas, que puede convertirse en una visión híbrida
por lo cual no se puede decir, por ejemplo, cuando se desarrollan este tipo de temas, si bien es cierto, hay diferentes identidades y en un breve nosotros se los vamos a exponer, pero la identidad del sordo salvadoreño, por ejemplo, está conformada por diferentes elementos que también forman parte de los procesos para la construcción de la identidad. Por otra parte, también los consumos de bienes y culturas, o el consumo cultural, como lo define Néstor García Canclini, es de vital importancia para la construcción de lo que posteriormente nosotros planteamos como el hábitus, que básicamente es una postura de Pierre Bourdieu, que en breve yo se las voy a explicar, pero antes, para finalizar con esta parte de la identidad, es el tema del autor Jiménez, como lo hemos colocado por acá, que él explica que la identidad básicamente tiene una expresión de gran importancia, porque parte de quién soy yo y quiénes son los otros. A partir de esto aparece la figura de identidades colectivas, que básicamente, si cada uno de nosotros en este salón tenemos una identidad individual, todos en este momento podríamos formar una identidad colectiva dependiendo de ciertos elementos. Entonces, ahora es básicamente la forma en que se percibe una colectividad en relación de quiénes son y quiénes son los otros. A partir de esto aparece el concepto de comunidad sorda, que generalmente, para hacer la aclaración, que eso es parte dentro de las primeras inducciones que nosotros realizamos dentro del desarrollo del tema, es que hay dos maneras de ver a la comunidad sorda, incluso al sordo per se. Si uno lo ve en los textos con una S minúscula, se está refiriendo a una sordera vista desde una perspectiva médica, y cuando lo ve con una S mayúscula está visto desde una perspectiva lingüística que les ve como una minoría lingüística y aparte culturalmente diferentes. Ahora bien, para nosotros poder desglosar y poder estudiar a esta comunidad dentro de todo lo que las limitantes metodológicas nos pudieran permitir, decidimos también contemplar la teoría de Pierre Bourdieu sobre el hábitus, que básicamente versa que el hábitus es todo lo que nosotros somos, y posteriormente todo esto que nosotros somos deviene en diferentes capitales: económico, cultural, simbólico y político. Luego lo desarrollamos metodológicamente bajo la línea del análisis ideológico del discurso, que contempla básicamente nuevamente una idea de quién soy y quiénes son los otros, para luego operativizar todas nuestras variables y pues poder empezar a hacer el análisis. Ahorita les vamos a presentar cómo hicimos la metodología, y para ello vamos a ser sinceros. Nosotros al inicio propusimos a nuestros asesores realizar grupos de discusión. En realidad lo propusimos porque no conocíamos a las personas sordas. En el desarrollo de nuestra investigación nos dimos cuenta que no funcionó, no obtuvimos los resultados que esperábamos. Cambiamos la técnica, para ello tuvimos que leer todos estos autores que mencionó Dani, y propusimos y nos aceptaron y realizamos entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Las personas sordas tienen no es lema, tienen una visión. ¿Por qué las personas por qué nosotros vamos a ir a los hablantes? ¿Por qué no los hablantes vienen de nosotros? Es como una cuestión de convivir y conocerlos a ellos. Para las entrevistas semiestructuradas está ahí la metodología desarrollada, pero se las voy a resumir dado el tiempo, porque ya siento que me sacan la tarjetita. Nuestro objetivo eran hacer 6 entrevistas a las instituciones del gobierno que conforman el consejo del CONAIPD. Solo logramos 4. 2 de ellas no se lograron, se justificó por qué, y las instituciones igual nos dieron sus razones por qué no nos atendieron las entrevistas. Las realizadas fueron el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, Gobernación y Ministerio de Trabajo. Las que no se hicieron fueron la Secretaría de Inclusión Social y el Ministerio de Hacienda. Luego de estas entrevistas nosotros necesitábamos tener un referente de la comunidad sorda y los hablantes. Para ello nosotros entrevistamos a doña Griselda Celedón, que es una de las personas que ha trabajado en el país bajo las perspectivas que ella también habla, pero también habla lesa. Entonces la entrevistamos a ella, nos dio muchos insumos para analizar, y también nuestra muestra de la comunidad sorda. Para ello nosotros conocíamos las asociaciones que están inscritas en el CONAIPD y entrevistamos a los presidentes de 6 asociaciones de personas sordas. Fuimos a Occidente y a Oriente. Hasta eso también nosotros hicimos con ellos. Fuimos hasta donde ellos, ya sea San Miguel, Santa Ana, incluso a San Miguel nos tocó ir 2 veces, hicimos la entrevista y obtuvimos los resultados.
Luego de las entrevistas nosotros hicimos, y más adelante está el sistema antes del sistema de referencia, los límites que teníamos dentro de la metodología era justamente porque está Pati acá. Nosotros un limitante que teníamos, nosotros no hablamos lesa, nuestro objetivo no era aprender lesa, pero sí necesitábamos un intérprete. Entonces nuestro análisis es bajo la interpretación de la persona intérprete. Entonces nosotros ese sí era un limitante porque nosotros no hablábamos lesa, pero sí en cada entrevista que hicimos con las personas sordas nos acompañó un intérprete que debe de ser avalado por la persona sorda a quien le van a interpretar. No fue antojadizo quiero llevar a esta persona, quiero llevar a esta persona. Luego entonces venimos al sistema de referencia, eran entrevistas de 1 hora, 1 hora y media, casi en todas. Entonces lo que hicimos fue hacer una clasificación de las entrevistas. ¿Se imaginan los que ya hicieron investigaciones? El trabajo que se lleva de enumerar línea por línea para luego poder citar a las personas. Esto fue un trabajo de desvelo de meses, pero así lo hicimos de todas las entrevistas. Está ahí anexo en la tesis, porque sí teníamos que documentar todo el material para poder basar nuestro análisis. Ya Dani les va a explicar en este momento cuáles fueron los resultados, así como en manera de resumen. El análisis de resultados. Nosotros desarrollamos la investigación en 3 etapas. La primera de las etapas es la que concernía a la comunidad sorda, y pues tuvimos 2 categorías de análisis, que era la visión de la desoyentización, que teóricamente se le conoce desoyentización a todos los movimientos que desde la comunidad sorda se generan para reivindicar sus derechos como comunidad sorda y sus derechos culturales. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos una visión bajo la perspectiva del análisis ideológico del discurso, de cómo nos vemos y cómo nos ven. Entonces eran in-groups y out-groups. A partir de eso nosotros pudimos sistematizar lo que ustedes están viendo en la pantalla, que básicamente en ese sentido, digamos que las unidades de análisis, sentimiento de comunidad, por ejemplo, fue muy claro dentro de los resultados que la comunidad sorda tiene, evidentemente, no solamente es la teoría, ellos dicen nosotros somos una comunidad diferente, nosotros no tenemos una discapacidad porque nos podemos desarrollar en sociedad con total normalidad, media vez la barrera lingüística sea abolida. Punto 1. Punto 2, lengua. La lengua es el eje central de la comunidad sorda. Su sentido de identidad gira en torno a la lengua. En este caso, dentro de la muestra que nosotros tomamos, la gran mayoría signaban lesa, por lo cual que es el lenguaje salvadoreño de señas salvadoreño, el lenguaje de señas salvadoreño, que aplica y está reconocido dentro de algunas legislaciones de 2º grado aquí en el país. Y por otra parte también estaba la lengua, pero como American Sign Language, que eran básicamente las señas estadounidenses que han tenido mucha influencia en El Salvador también por diferentes procesos que tienen que ser procesos migratorios, incluso misioneros que vinieron a El Salvador durante una época determinada y enseñaron a estos sordos que no conocían o no se había desarrollado el primer prototipo de lesa para El Salvador, y entonces ellos signaban eso. Ahora, la estructura social. Los intérpretes tienen una especial lugar dentro de esta estructura, porque básicamente es la forma en que el sordo ingresa al mundo oyente y el mundo oyente ingresa al mundo sordo. Entonces tienen una gran necesidad de este elemento, que para lo cual, para las recomendaciones que nosotros posteriormente, si nos alcanza el tiempo, vamos a poder hacerles llegar, pero si no, aprovecho el comercial. La tesis está también en la página de la Dirección de Comunicaciones de la universidad para que puedan consultarla. Estructura social, les decía, los intérpretes cumplen también un papel muy importante. Estos intérpretes tienen que cumplir con ciertos requisitos, que son conocer a la comunidad sorda, porque si no, tienen que convivir con los sordos para conocer, porque incluso hay señas, dado que LESA, su estudio empieza en 1994, 95, ahorita no recuerdo bien el año, pero el punto es que es una lengua en desarrollo, como todas las lenguas. Entonces, señas nuevas aparecen, señas nuevas se desarrollan o se integran. Entonces, ese es uno de los retos que también se tiene dentro de este tema. Ahora, si nos vamos con otra de las categorías que tenemos por ahí, por ejemplo, vamos a tomar una al azar. Vamos a ver valores diferenciados y familia. Familia.
El hecho de que sean familias de sangre no quiere decir que van a formar parte de la comunidad sorda, porque nuevamente tienen que comprender su contexto. Dentro de la visión de Outgroup, que es la siguiente esquematización que nosotros realizamos, se veía también cómo habían familiares que no formaban parte de la comunidad sorda. Ahora quisiera pasar a la siguiente. Básicamente eso es un mapa de que la comunidad sorda gira en torno al lenguaje de señas, que puede ser LESA o ASL. Para ello, para formar parte de la comunidad sorda, tiene que formar parte de su historia, tener un compromiso a los objetivos de la comunidad y sentirse identificado, que eso es importante. Para luego la comunidad, hasta nosotros como logramos tener la fotografía, eran familiares que primeramente tendrían que signar para que pudieran tener ese eje que es lo en torno se construye la comunidad. Luego, pues existen los sordos hipoacústicos que tienen también dentro de la estructura social una valoración diferente, porque es el sordo que tiene un cierto sentido, escucha un poco, y porque escucha un poco también puede hablar. Y esa es una de las cosas que ellos nos decían, porque uno de los mayores insultos que puede haber para la comunidad sorda o para un sordo es que usted le diga un sordo mudo, porque eso no, ellos pueden hablar, pero si tienen o pueden desarrollarlo dependiendo del nivel de sordera. Por otra parte, tenemos a los intérpretes, los sordos misioneros de LESA y los sordos profesionales que tienen también un nivel bien especial. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, y vamos a la siguiente, y vamos a la siguiente. Ahora bien, esto es con referencia al otro de los sordos, que es el Estado. Los otros del Estado básicamente son la familia que no se logra identificar, los medios de comunicación que están negando su derecho a la comunicación. Por otra parte, el gobierno oyente, que esta es una conceptualización que nosotros levantamos a partir de que todas las dependencias del Estado que ven en la tercera línea del mapa no consideraban el derecho de los sordos para ser reconocidos como una comunidad culturalmente diferente. Y luego, por otra parte, si pasamos al siguiente mapa, al siguiente. Ahora sí, con las conclusiones y las recomendaciones de una manera rápida, Pati. Bueno, las recomendaciones nos vamos directo. De la comunidad sorda, primero, sentimos y creemos que deben de ser un poquito más de apertura. Luego, deben de empoderarse de sus derechos, deben de buscar un poquito más de educación y preparación para que hagan valer sus derechos. Nos dimos cuenta que las tecnologías son bien clave para comunicación entre ellos y también para las personas que hablan. Deben de capacitarse sobre eso, sobre las TIC. Deben formar y potenciar aliados estratégicos, tanto en el gobierno, empresa privada y entre ellas mismas. Deben de elevar su discurso porque ellos son bastante cerrados. O sea, la comunidad sorda y es la comunidad sorda. Si ellos abren más apertura, igual elevan su discurso. ¿El Estado? Rápidamente al Estado, no sé, nosotros hicimos la invitación a algunas entidades del Estado que formaron parte de la muestra. Si nos están viendo, presten atención a lo siguiente, o también se están presentes dentro del público. Básicamente, abrirnos un poco a la idea que puede haber una cultura diferente a la nuestra. O sea, hay una forma, ellos ven de manera diferente. Una vez yo no sabía, hice una pregunta que para mí era como un poco tonta. Cuando uno está pensando, escucha su voz. Y le pregunté a un sordo, ¿ustedes qué pasa? Porque nunca han escuchado su voz. Entonces me dijeron, vemos manos. Entonces, hay desarrollos culturales diferentes. Ahora, agregado a eso, al Estado, que aprovechen, que vean como una oportunidad. Si el sordo se está desarrollando con ciertas tecnologías y con ciertas redes sociales, pues encaminemos las políticas de inclusión a esta área. Que eso es bien importante porque hasta la fecha no se hace. Hay países que se han desarrollado grandemente, como Colombia, que tienen sistemas abiertos de acceso a la información para este tema. Ahora, en lo que concierne al derecho a comunicar, el Estado pues tiene la oportunidad de hacerlo. Con eso no se le está diciendo intervenga los medios de comunicación y contróllos, pero tienen artículos específicos dentro del marco normativo que les permite dar recomendaciones, y las recomendaciones, hay canales, de hecho, que a la fecha ya el Canal 12, por ejemplo, ha incorporado intérpretes para poder hacer un poco más accesible. Ahora, también tenemos unas recomendaciones para el sector empresarial, porque hay la oportunidad de generar plataformas digitales para estos consumidores, en este caso, porque son consumidores en potencia que tienen puntos de reunión y tienen formas de comunicarse específicas que pueden dar oportunidad para nichos de negocio, o también, hablándolo más real, para programas de responsabilidad social que ayuden a desarrollar a estos grupos dentro de todo. Pero sobre todo, antes de que me den el timbrazo,
el principal, al Estado, es importante continuar la investigación del ESA. Es importante. Ellos no logran un desarrollo cognitivo pleno porque no hay señas para algunas cosas y para otras. Entonces, ellos están desarrollando, están haciendo crecer esa lengua, pero no la estamos investigando. Y entonces es una de las principales limitantes para que venga toda la línea de derechos de estos ciudadanos que tienen los mismos derechos que usted y yo. Estamos hablando que en derecho a la educación en su lengua, derecho al acceso a la salud, derecho a poder siquiera tomar las unidades de transporte colectivo y saber a dónde se va a bajar, porque nosotros lo vemos desde nuestro cuadro, pero también tenemos que verlo desde el círculo rojo donde ellos se mueven, que hay ciertas cosas que para nosotros son muy naturales, pero nosotros nos dimos cuenta que son especialmente necesarias. Quizás por último, a la empresa privada sí hay mucho donde desarrollarnos. Nosotros hicimos un diagnóstico, en el país no había un diagnóstico de este tipo, pero nuestro sueño como comunicadores, y nos quedamos en sueño porque no lo permitía la tesis, es hacer una campaña que vaya dirigida a la comunidad sorda. ¿Por qué? Donde ustedes han visto, por ejemplo, que en un autoservicio de una empresa que ofrece alimento, atienda a alguien que habla lesa. ¿Cómo atienden a esta persona? Internacionalmente hay campañas que van dirigidas a este rubro y para esta población. Gracias y quedamos por cualquier duda.